Hola queridos hermanos de Fortaleza, un saludo grande. Aquí estamos nuevamente ya concluyendo un ciclo dentro de toda esta semana de oración, de familia, de alabanza, de comunión. Y qué mejor que terminarlo con una canción que nos hable acerca no del hogar aquí en la tierra, sino allá en los cielos. ¿Sí? Hace muchos años escuché una canción de John G. Elliott, uno de mis compositores favoritos, y no me aguanté la tentación, la traduje al español y espero algún día poder colocarla en un CD. Miren, ni siquiera me la he aprendido, ni siquiera me la he aprendido, pero es tan hermosa que quiero compartirla con ustedes para que sientan ese mismo gozo que se siente al pensar y meditar en las glorias celestiales. La canción se llama Paraíso del Señor. Hay un lugar, la tierra nueva, la más hermosa creación. Allá se cumplen los deseos en los hijos del Señor, donde lo inimaginable sobrepasa la razón. Nuestro hogar, paraíso del Señor. Esa tierra en que los sueños nueva vida cobrarán, donde al fin nuestros amados volveremos a abrazar, donde hay ecos de alegría y de gozo sin igual. Nuevo hogar, paraíso del Señor. No más dolor ni desencanto, ni un herido corazón. No más obras en tinieblas, no más duda y tentación, donde no hay despreciados, ni el engaño prosperó. Triunfa el amor, paraíso del Señor. Cuando la tierra al fin sea nueva otra vez, cuando el rostro de Cristo con mis ojos yo veré, y serán un suspiro mis problemas y afán, lo mejor de este mundo como nada me será. Oh, que viva cada día, sea sabio por la fe, y por su gloria y su alabanza viviré. Pronto cuando Cristo venga, cara a cara le veré, la esperada vida eterna pronto mía ha de ser. Pronto volveré al polvo, bajo tierra dormiré, despertaré en la presencia del Señor.
casa de Dios, paraíso del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Sabemos que el hogar es el centro de la sociedad, el centro de la iglesia, el centro del reino de Dios. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar y poder continuar este tema. Padre Santo que moras en los cielos, Señor, en esta hora pedimos tu dirección, tu compañía en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, que hemos cometido y queremos, Señor, que tú puedas obrar en nosotros y tú nos limpies con tu sangre preciosa y guárdanos, Señor, y danos entendimiento a través de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, con cada uno de nuestros hermanos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos a leer, ¿no es cierto?, ese texto que estaba leyendo nuestro hermano Marco. Y Proverbio 23, ¿no es cierto?, versículo 22. Y vamos a pensar un poquito, ¿no es cierto?, mientras hablamos en el estudio, vamos a pensar sobre este texto. Y dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pareciera de que esto debiera ser tan real, pero en la vida cotidiana, de la cual en la actualidad esto no está siendo tan así. Pero también sabemos, ¿no es cierto?, de que de todas estas cosas, de todo esto, tendremos que dar cuenta, ¿no es cierto?, en el día final, en la cual nosotros no hemos medido consecuencias. En este estudio se relata, ¿no es cierto?, una ilustración de un joven profesional un joven padre que debió realizar, dice, su primer viaje al extranjero. Y él no tuvo mucho tiempo en ese lapso, pero dice donde permaneció durante un mes. Y a cabo de ese tiempo, ¿no es cierto?, decidió regresar a su hogar, que era lo que añoraba y en forma irresistible, dice. Y tenía ese gran sueño de ser dichoso, de volver al lado de su esposa y a sus hijos. En este caso, ¿no es cierto?, él era una niña, una pequeña hijita, que nació, dice, en los días de su ausencia mientras estaba allí en el extranjero. Bueno, él en su ausencia ansiaba de llegar pronto para conocer, ¿no es cierto?, encontrarse con su esposa y su pequeña hija y conocerla, tomarla en sus brazos, ¿no es cierto?, donde cada padre hace lo suyo con cariño para sus hijos. Dice, por fin llegó el día, ¿no es cierto?, unas pocas horas de vuelo en el aeropuerto, él se encontraría con su familia,
¿no es cierto?, adoptando todo las formalidades y todos los trámites que se deben hacer allí, ¿no es cierto?, para poder ingresar, eh, los certificados de vacuna, policía, aduana, para poder, ¿no es cierto?, estar con sus amados. Por fin, ¿no es cierto?, el propósito era de poder, ¿no es cierto?, tener en sus brazos a su pequeña hija que no recién la iba a conocer. Emociones, abrazos, besos, sensaciones dichosas. Y luego, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, estar allí en casa con su familia y disfrutar de ellas. El, esta ilustración, ¿no es cierto?, nos hace entender un poquito, ¿no es cierto?, del principio bíblico de que Jesús viene pronto, pero también nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que prepararnos. Debiera ser las ansias, ¿no es cierto?, de poder llegar, ¿no es cierto?, allí, llegar a ese nuevo hogar, a ese lugar dichoso, a ese lugar imprescindible que nosotros anhelamos tanto, que se llama la Canaán celestial o la Nueva Jerusalén o el cielo mismo. Eh, es un hogar imperecedero, porque de eso se trata el tema hoy día, ¿no es cierto? El hogar imperecedero. Eh, el reino eterno que Dios ha prometido a sus hijos, ¿no es cierto?, para miles y millones de corazones que quieran, ¿no es cierto?, aceptar a Jesús como su único Salvador personal. De allí, ¿no es cierto?, está esa expresión, ¿no es cierto?, de la oración de Jesús, que todo el mundo cristiano pronuncia estas palabras: Señor, venga tu reino. Es el decir de todos los cristianos. Pero dice que no solo se cree en el establecimiento de un hogar perfecto, inmarcesible, sino que también ruega al Altísimo que se establezca en breve. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, hoy día estamos viviendo tiempos finales, tiempo imprescindible, tiempo riguroso, donde la familia carece de amor, de afecto, de bondad y de esperanza. Pareciera de que generalmente nosotros a veces discrepamos contra la sociedad, pero esa sociedad está compuesta por la familia, el centro de la familia, el hogar. Si nosotros no hemos construido un hogar con buenos fundamentos, con buenas piedras de ángulos, difícilmente, ¿no es cierto?, podríamos lograr un hogar imperecedero. Hoy día, ¿no es cierto?, están los temas de libertad,
Y en esto se basa la maldad en este tiempo, donde observamos, ¿no es cierto?, que predominan los vicios, la corrupción, el egoísmo, que la felicidad humana comienza a naufragar en el tiempo. Y los ánimos y los temperamentos comienzan a agitarse, pero a la vez también se tiene una necesidad de vivir en un mundo mejor. Y si esto está sucediendo, mis queridos hermanos, es porque el Señor dijo en un momento que el momento de la desestabilización del ser humano, de la sociedad en el tiempo final, ¿no es cierto?, previo a la segunda venida de Cristo, sí va a haber muy potentemente, y vale decir, en este tiempo. Si nosotros vamos al libro de Génesis, ¿no es cierto?, al principio de lo que, si hablamos de la creación, hablamos, ¿no es cierto?, de Adán y Eva en el huerto. Adán y Eva, Dios los formó y los formó con un propósito para que sean felices para siempre. En otras palabras, Dios formó al ser humano, al hombre y a la mujer, para ser feliz, para formar una familia y ser feliz eternamente. Imaginémonos, hermanos, que Dios hizo el mundo, hizo a la pareja y lo puso en el huerto para ser administradores de todos los bienes de Dios. Pero también se le dio algunas órdenes que debían cumplir, ¿no es cierto? Y si lo dejaban de cumplir, esto iba a traer una consecuencia, que es el pecado. Bueno, el hombre y la mujer ellos desobedecieron, rompieron el pacto de Dios. El pecado entró en el huerto y entró principalmente en los corazones del ser humano. Y, y todo pecado, la palabra pecado, mis queridos hermanos, tiene una connotación muy fuerte, porque a veces cuando hablamos de pecado, a veces lo hacemos como un chiste, pero la palabra pecado tiene una connotación muy fuerte, muy severo. Y permítanme describirlo de la siguiente manera. Eh, Mire, yo soy de origen mapuche, yo sé hablar en mapudungún. Y en las conversaciones en el mapudungún, cuando se habla de pecado, se habla de una palabra que se llama post-zungun. Post-zungun. Post significa suciedad, inmundicia. Zungun es palabra, conversación. Palabra sucia, palabra deshonesta, lo más inmundo que puede haber. La palabra de Dios le llama abominación. Eso es pecado. Lo más sucio que puede haber, lo más denigrante, eso se llama pecado.
Eh, bueno, como el pecado entró en la primera pareja, ¿no es cierto? Comenzaron a caer los daños colaterales por la desobediencia, porque el pecado de desobediencia es pecado. Eh, los daños colaterales se podrían decir en palabras humanas que comenzaron por cosas muy simples, como un árbol, como el árbol, ¿no es cierto?, que se le comienza a caer las hojas, producto del pecado. Que un animalito se tenga que morir por diversas situaciones, producto del pecado. Y que nosotros los seres humanos tenemos que enfermarnos y morir, producto del pecado. Dice que el hombre Dios lo había creado con libre albedrío, con capacidad de elegir. Nótese eso, hermano. Dios hizo al hombre con libre albedrío y una capacidad de elegir. Nosotros elegimos. ¿Ha escuchado alguna vez cuando cada cosa o desgracia que ocurre, ¿no es cierto?, o nos ocurre, el ser humano tiende a echarle la culpa a Dios? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Dijeron, Adán dijo, bueno, la mujer dijo, la serpiente me engañó. Adán dijo, la mujer que tú me diste me engañó. Hoy día lo decimos con otros términos. ¿Por qué Dios me trata así? ¿Por qué Dios me castiga? Dios no castiga a nadie, mis queridos hermanos. Solamente las cosas ocurren de acuerdo a nuestras elecciones que hemos hecho en la vida. La capacidad de elegir y decidir por sí mismo. Bueno, el hombre y la mujer desgraciadamente se escogió el mal camino. La desobediencia, ¿no es cierto?, ha traído la caída del ser humano y a medida que pasan los años, esto va en degradación, incurriendo en la rebelión contra el Creador. Adán y Eva fueron llamados para vivir eternamente, sin dolor ni enfermedad. ¿Se dan cuenta de esto? Dios creó al ser humano o a la pareja, ¿no es cierto?, y su descendencia para que viviera, ¿no es cierto?, sin dolor ni enfermedad. Tal era el propósito de Dios para ellos, pero debido a su caída, dice, pronto debieron soportar el debilitamiento moral, físico, que a la postre lo llevó a la muerte. Ya esta misma es la suerte actual de todos los seres vivientes. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos hermanos, si hoy día no estuviera el pecado introducido en el mundo, en la humanidad, esa parte sucia, inmunda que carcome al ser humano?
no existiría, miren, no existiría los hospitales, no existiría la cárcel y tampoco los campos de batalla y menos los cementerios. Dice que nuestro mundo es una combinación extraña. Y vuelvo a repetir, no existiría los hospitales, las cárceles, los campos de batalla y tampoco los cementerios. Las bellezas originales de nuestro planeta, hermano, ha ido en bajeza, en perversión. La felicidad, hermano, se ha ido cada vez degradando. Y principalmente se va degradando, ¿no es cierto?, en el núcleo, lo que se llama familia, lo que se llama hogar. Y nosotros los seres humanos, ¿no es cierto?, hemos incursionado muy mal en el libre albedrío, en la capacidad de elegir. Pero aún así el Señor dice que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, dando su sangre por cada uno de nosotros, rescatado, ¿no es cierto?, de la muerte y del pecado. Y hay un texto muy conocido por el mundo cristiano que todo el mundo eh, repite este texto, pero pocas veces les damos sentido. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que este texto pueda hacer eco en nuestras vidas, dice que debemos creer, hermano, creer que Dios nos ama. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Que el Señor quiere un mundo imperecedero. Por eso dice que el nacimiento milagroso del niño de Belén vino para redimirlo y darle un mundo nuevo, restaurar un Edén. Dice que su amor divino hacia nosotros puede explicar la demostración de renunciamiento. Y por eso dice, todavía la cruz permanece como símbolo indiscutido del amor insondable de Dios. Algunas vislumbres del hogar perenne. Poco antes de que Jesús ascendiera de regreso a su trono celestial, declaró, también un texto muy conocido, Juan 14, 1 al 3, que dice así, mire las recomendaciones que da este texto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros.
Y si me fuere, yo os aparejaré el lugar y vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que dice el Señor? Punto 1 dice, por favor, no se equivoque, no se turbe. Crean en Dios. Y dice Jesús, y crean también en mí. Y pues le da, ¿no es cierto?, la promesa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No se preocupen. Si ustedes creen en mí y me aceptan, hay un lugar mejor para ustedes. Y si así yo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, yo aparejaré el lugar y vendré otra vez. Esta es la connotación de hoy día. La última palabra dice, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la invitación para cada ser humano. Quien acepta a Jesús. Dice que con estas palabras unidas a las muchas otras expresadas en el mismo Jesús revela su firme propósito de prepararnos moradas y un lugar en su reino. Añade que regresará a la tierra para llevarnos con él si somos fieles y justos, a fin de que podamos hablar en sus mansiones de gloria. Entonces realizaremos el viaje espacial más espectacular de la historia, como dice el apóstol Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo regresará Jesús? El capítulo 24 de San Mateo, ¿no es cierto? Hay varios pasajes que dicen, ¿no es cierto?, que allí Jesús habla de señales anunciadoras de la segunda venida a la tierra, con gran poder y gloria, es decir, de los hechos que ocurrirían inmediatamente antes de su retorno. Y lo asombroso de estas señales hoy día están en curso, están en tiempo presente, se están cumpliendo en nuestros días, lo estamos viendo con nuestros ojos, estamos sintiendo el dolor en nuestro propio ser. Y si esto está ocurriendo, mis queridos hermanos, es porque Jesús viene pronto. Estamos cerca de un hogar imperecedero. Si lo creemos o lo dudemos, sin duda, hermano, el Señor volverá. Y cuando entremos en ese hogar, dice, perfecto, las bellezas serán tantas y sublimes, cosa que nosotros hoy día no podemos entender. El apóstol Pablo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. Mis queridos hermanos, si nosotros hemos aceptado al Señor y hemos decidido obedecerle, el cielo, mis queridos hermanos, es lo más hermoso que se nos ha prometido, porque ni siquiera lo podemos imaginar, ni siquiera ha venido al pensamiento de cada persona de cuán hermoso es el cielo. Y ese es el hogar imperecedero que el Señor ofrece para cada uno de nosotros. No solo dice que allí desaparecerán la angustia, la enfermedad o la muerte, sino que los redimidos volverán a reunirse con sus seres amados, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, y volverán a estar juntos en una felicidad inextinguible. El hogar imperecedero tendrá un suelo firme y fundamento de piedras preciosas. Mis queridos hermanos y amigos, dice, en las dilatadas praderas de la tierra nueva no habrá desierto, ni animales feroces, ni plaga, ni espina, ni hojas secas que hablen de muerte. Es un jardín eternamente florido y una mansión gloriosa que nos esperan en breve. Nuestro hogar aquí en la tierra no es más que el aula donde aprendemos a prepararnos para el otro hogar, el hogar imperecedero, el hogar celestial. La vida, la muerte, la resurrección y la pronta venida del Salvador nos aseguran la herencia de dicho hogar si confiamos en Dios y le obedecemos. De ahí Pedro nos aconseja: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Diligencia, ¿no es cierto?, es no desperdiciar el tiempo. Ser hallado por él, dice, sin mancha, irreprensible y en paz. Estas son las promesas, mis queridos hermanos, que el Señor ha ofrecido y que están escritos en su palabra. De nosotros depende si lo aceptamos o no. De nosotros depende si creemos o no. Pero las promesas están dichas por el Señor. Solamente echemos mano de ellas antes que sea demasiado tarde. Procuremos, hermanos, construir un hogar imperecedero, por lo menos en nuestro hogar. La familia, los hijos, los esposos y las esposas. Esperamos que cuando Jesús venga podamos estar juntos con nuestra esposa, o la esposa con sus esposos y con sus hijos y su descendencia. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta que Cristo venga. Amén. Que moras en los cielos, en esta hora, Señor, hemos aprendido, Señor, de que tú tienes un hogar imperecedero, Señor, en el reino de los cielos. En esta hora, Señor, permite que tu bendición, tu misericordia pueda llegar a cada uno de nuestros hogares.
Permite, Señor, de que también tu presencia nunca falte, Señor, en ninguno de tus hijos. Y en esta hora también nos acordamos de los enfermos de tu pueblo, los que sufren, tienen necesidad, Señor, especialmente los hogares, Señor, que están en degradación. Tú puedas restaurarlos, Señor, conforme a tu voluntad. Cuida, Señor, de tu iglesia, cuida de tu pueblo, cuida de cada uno de tus hijos, de nuestros familiares y nuestros vecinos. Y guárdanos, Señor, en paz durante este santo día. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.